Muchas bendiciones para todos, amados. Soy el pastor Jorge Justi. Les doy la bienvenida desde la sede aquí del Ministerio Palabra y Verdad en Hollywood, Florida. Y hoy daremos final a la serie que hemos titulado Siguiendo a Cristo. Hoy terminamos con el último mensaje y como sabemos, esta serie se basa en el Evangelio de Mateo, capítulo 4, versos 19 y 20, que dice la palabra, y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces dejaron al instante las redes, le siguieron. Les quiero recordar a todos que compartan este mensaje. Esta es la serie Siguiendo a Cristo. Pueden seguirla también luego en videos en el canal de Palabra y Verdad en YouTube, donde están los tres mensajes que comprenden esta serie. Y sé que será de bendición para todos si miran en la totalidad de los mensajes. Hoy el mensaje se titula El modelo de Jesús. El modelo de Jesús. Y se basa en el verso que encontramos en el Evangelio de Marcos, capítulo 8, verso 31, y dice, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Oremos, gracias Señor por esta noche, gracias por todos los que están conectados en esta noche para escuchar tu mensaje final de esta serie, que ha sido inspirada por el Espíritu Santo, donde hemos aprendido verdaderamente qué significa seguir el llamado tuyo, Señor, y cómo hacer un servicio efectivo, un servicio eficaz. Gracias te damos porque este mensaje finaliza sabiendo cuál es el modelo que tú nos has puesto para que nosotros sigamos, Señor. Y te pedimos que el Espíritu Santo nos dé la revelación para poder entender este modelo. En el nombre de tu Hijo, de ti, Señor, de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Resumiendo brevemente, queridos hermanos, lo que hemos visto hasta ahora, el seguir a Cristo de una manera efectiva conlleva primeramente seguir su llamado, según nos dice el verso base de la serie, que es el de convertirnos en pescadores de hombres. Y eso se logra a través de predicar el Evangelio de Jesús. Lo segundo es que para poder ser efectivos en nuestro llamado debemos comprender cuál es el verdadero servicio a Dios, sabiendo que la humildad es la clave del servicio y el estar en la sana doctrina de Jesús nos mantiene en el camino correcto. Y lo tercero que veremos hoy en el mensaje que les traigo es cómo seguir el modelo de Jesús. Ya que vamos a predicar el Evangelio de Jesús, es lógico que veamos cómo Jesús les enseñó a sus discípulos para que podamos ser efectivos nosotros también con las personas que van a estar en contacto con nosotros. Jesús vino al mundo en su forma humana, vino con el propósito especial de salvar a la humanidad. Nadie se imaginó en su época la magnitud de ese ministerio y la preparación especial que en tan corto tiempo, en estos 3 años que estuvo entre nosotros, tuvieron sus discípulos para la misión de establecer la iglesia aquí en la tierra. Esa preparación la llamo el modelo de Jesús. Su visión fue la de lanzar un movimiento de alcance mundial utilizando un enfoque individual al escoger 12 personas ordinarias a los que llamó apóstoles. Veremos cómo en los mensajes anteriores 3 enseñanzas que aprenderemos para seguir este modelo de Jesús. El primer punto, la primera enseñanza, nos hace la pregunta, ¿cuál era el propósito de Jesús? Jesús tenía un propósito que cumplir y de la misma forma nosotros también tenemos un propósito al ser sus discípulos. Para cumplir ese propósito de Jesús, Él tenía varios objetivos. Según nos dice el pasaje base, Jesús tendría que padecer mucho. Sería desechado por los ancianos, por los principales, los escribas, y tenía que morir. Pero también resucitaría al 3er día. Todo eso ya estaba escrito que debería suceder para que el propósito de Dios se cumpliera a través de su Hijo Jesucristo. Por eso cada vez que Él se iba a la sinagoga, al templo,
Él hablaba de lo que decían las profecías de los profetas del Antiguo Testamento. Todo lo que le sucedió a Jesús nos aplica a nosotros en nuestra vida aquí en la tierra, y lo vamos a ver enseguida. Muchos tratan de enseñarnos que el propósito principal es la prosperidad, dicen algunos, que la meta es económica, pero sabemos que no es así. Nuestro propósito aquí en la tierra es hacer la voluntad de Dios, siendo obedientes a sus palabras y recibiendo a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Dios nos enseña que para lograr estos objetivos tenemos que estar preparados para padecer bastante, tenemos que sufrir, amados, tenemos que pasar tribulaciones, porque el mismo Señor nos los dijo en su palabra, ser desechados por los hombres, hasta por personas de nuestra propia familia, nuestras amistades quizás, y que también, si es necesario, debemos estar dispuestos a morir para lograr el propósito nuestro aquí en la tierra. Eso es fuerte de pensar, pero ¿saben una cosa? El Señor también nos promete que nosotros resucitaremos en el día postrero. Aleluya. Quiero ver quién puede decir un amén a eso. El segundo punto, amados, la segunda enseñanza nos posa la pregunta: ¿quién se interpone en el plan de Dios? ¿Quién se interpone en el plan de Dios? Vemos en el versículo 32 del Evangelio de Marcos, capítulo 8, que dice, esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Dice la palabra que Pedro se interpuso en el plan de Dios cuando trató de disuadir a Jesús. Así, amado, habrá los Pedros en tu vida que tratarán de disuadirte, de reconvenirte, para que desistas del propósito que Dios tiene para ti. Y no lo hacen tal vez de mala voluntad o de mala fe, pero Pedro, sin saberlo y con la buena voluntad que lo trató de hacer, trató de reconvenir a Jesús, pero la realidad era que Pedro no fue Pedro. No fue Pedro quien lo hizo, sino que Satanás utilizó a Pedro, quien trató para que el plan de Dios no se llevara a cabo porque no le convenía. Y eso nos puede suceder a nosotros también, amados. Si permitimos que mientras hacemos la obra del Señor nos creamos haber llegado a la plenitud de nuestro servicio, nos llegamos complacidos, tal vez demos pasos a Satanás para que nos haga desistir o para que retrocedamos. Cuando nosotros quizás pensemos que ya yo tengo esto, como dicen en mi país, el sartén agarrado por el mango, ya yo entiendo cómo es esta cosa, cómo funciona, entonces uno tiende a bajar la guardia y es donde el enemigo entra y ataca y trata de disuadirnos del propósito y de sacarnos del enfoque que verdaderamente tenemos que mantener para lograr ese propósito que tiene Dios para nosotros. El tercer punto, amados, y el final es que Jesús no permite esa intervención. Seguimos leyendo en Marcos capítulo 8, verso 33, que dice, pero él, hablando de Jesucristo, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro, diciendo, quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Fíjate que Jesús se dio cuenta y actuó de una manera muy particular, mirando a los discípulos primeramente y reprendiendo a Pedro, pero no le dijo, retírate de mí, Pedro. Le dijo, sabiendo que fue Satanás, le dijo, quítate de delante de mí, Satanás. Así nosotros tampoco debemos permitir, amados, que nadie se interponga entre nosotros y nuestro propósito. Para eso tenemos que reconocer cuál es el verdadero obstáculo. Tenemos que llegar a la raíz de la situación. A veces lo que vemos es las manifestaciones o los resultados o los síntomas de algo que es más profundo, que es la raíz que viene espiritualmente a través de ese ataque del enemigo, y no necesariamente es la persona que es utilizado por el enemigo para llevar esa acción. Por último, Jesús le dice que no ponen la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Y muchas veces en nuestro tiempo es tan cierto como fue en el tiempo de Jesús, donde las personas están poniendo la mira en las cosas del hombre, en lo mundano,
en lo natural y no vemos o menospreciamos las cosas espirituales y el poder que tiene el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Algunos no comprenden la importancia y la magnitud del llamado de Jesús en nuestras vidas. Quizás a nosotros también nos falta santidad porque nos apartamos del camino, y al apartarnos de la presencia del Señor, ese Espíritu Santo deja de manifestarse tan poderosamente para que nosotros podamos ser efectivos en ese propósito que tenemos. De la misma forma que Jesús enfrentó a Satanás, nosotros tenemos que enfrentar a quienes se nos interponen también ante nuestros objetivos para el Señor. Tenemos que saber lo que nos cuesta el hacer lo que Dios quiere que hagamos. Tenemos que entender que hay un precio que tenemos que pagar, que Jesucristo en la cruz pagó el precio máximo por nosotros y por nuestra salvación, y que nosotros, si tenemos el llamado de llevar esa palabra a otros, tenemos y vamos a tener oposición, vamos a tener que sufrir, vamos a tener que pasar por situaciones, por circunstancias, por problemas, obstáculos, como quiera que ustedes lo quieran llamar, hermanos. Vamos a tener que pasarlo, pero tenemos que estar firmes en el propósito. Solo tenemos que seguir el modelo de Jesús. Y como digo, para terminar siempre, si tú aún no has conocido a Jesús, hoy yo te invito, amado, amada, a que lo aceptes en tu vida creyendo en tu corazón que Él murió por nuestros pecados y que resucitó al tercer día para darnos a nosotros la vida eterna. Y si eso lo crees en tu corazón, lo puedes pronunciar con tu boca repitiendo conmigo esta sencilla oración. Levanta la mano y cierra tus ojos y repite conmigo: Señor Jesús, yo te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Enséñame, Señor, a ser como tú. Enséñame tu modelo. Me arrepiento de mis pecados. Limpia mi vida. Pon mi nombre en el libro de la vida y enséñame cómo seguir tu modelo para poder llevar tu mensaje y tu testimonio a todo el resto del mundo, según nos pides que así lo hagamos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, siempre digo que busques una iglesia de sana doctrina, porque debemos congregarnos, como vimos en mensaje anterior. El verdadero servicio es un servicio donde tenemos que estar unidos, donde tenemos que hablar todos la misma cosa, donde tenemos que como iglesia, como cuerpo de Cristo, operar. Y de la única forma que podemos hacer eso es congregándonos en una iglesia de sana doctrina, donde podamos compartir con las demás personas, compartir con los distintos ministerios y formar ese cuerpo de Cristo que es tan necesario para poder ser efectivos en ese llamado. Así es que te pido que te congregues y que sigas tu desarrollo, tu discipulado, para que puedas sacar los frutos, para que puedas producir los frutos que el Señor espera que tú produzcas. También para aquellos que necesitan reconciliarse con el Señor, es el segundo llamado que hago. No importa lo que hayas hecho, no importa lo que haya pasado en tu vida, no importa quién tuvo la culpa, quién hizo aquello, lo otro, siempre el Señor tiene los brazos abiertos esperándote y no le interesa excusas ni razones, simplemente venir con un corazón arrepentido, humilde, agradecido y en obediencia al Señor para que Él te restaure, así como hizo con Pedro, que lo negó 3 veces, Pedro lo restauró y lo hizo, lo puso a cargo de apacentar sus ovejas, de apaciguar sus ovejas. Así que ven a los pies del Señor, arrepiéntete y le mando un saludo a todos los que se han conectado hasta este momento, este domingo, que es el domingo de alabanza y adoración al Señor. Denle alabanza, denle cánticos, denle agradecimiento a nuestro Señor Jesucristo, a su Padre Celestial. Y yo los bendigo a todos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Y así también los espero la semana que viene para el comienzo de una nueva serie. Buenas noches para todos.